Hola, hola. Gracias por estar aquí conmigo una semana más. El día de hoy nos van a acompañar a hacer unas compras de insumos asiáticos a nuestro mini market de preferencia. Nos encanta venir a esta tienda. Siempre terminamos llevándonos más cositas de por las que veníamos originalmente. El día de hoy pienso preparar comida japonesa, así que llevaré algunos insumos necesarios para esto, así como otras cosas que ya nos hacían falta en nuestra alacena. Siempre tenemos insumos asiáticos ya que somos muy fans de la cultura y se ha vuelto parte de nuestra vida. Esta es la primera vez que voy a preparar estas recetas japonesas, así que estoy algo nerviosa. Aquí quiero mostrarles toda la variedad de dulces asiáticos que tiene esta tienda. Realmente hay muchas cosas que no encuentras en las cadenas de supermercados más famosas. Por eso preferimos surtirnos acá. La receta que voy a preparar es ramen de miso y gyozas de puerco. Estas recetas las aprendimos cuando estuvimos en Japón el año pasado. Durante nuestros días allá, tomamos una clase de cocina en Kioto. Y bueno, nosotros que amamos la cocina y Japón, fue una de mis actividades favoritas. Así que estas recetas, con toda la confianza del mundo, les puedo decir que son auténticas, ya que nos las enseñaron en el mismísimo Japón por una familia japonesa. Oigan, y me sorprendió demasiado estos panes que están idénticos a los que llegué a ver en las tiendas de conveniencia en Japón. De hecho, tengo algunos videos guardados de nuestro viaje. ¿Les gustaría que los recopile y les haga un vlog sobre nuestro viaje en Japón? Coméntalo aquí en este video y los estaré leyendo por acá. Ahora pasamos a unos mandados a Hiperlumen, otra de mis tiendas favoritas. Aquí ando viendo unas pinturas que me gustaría comprar para mi próximo proyecto de óleo. Están algo caras, así que tendrá que esperar, pero al menos ya les eché un ojito. Puedes estar mezclando colores bonitos de varios colores. Y después de varias horas en mandados y vueltas, pasamos a comer que ya moríamos de hambre. Fuimos a este restaurante veracruzano que si estás en Monterrey, sí o sí deberías de probar. Es muy rico. Bueno, ahora sí, a lo que venimos. Empecemos con esto y a ver qué tal nos va. Seguramente aquí estarás diciendo, ah caray, ¿cómo que picar ajo y no lo ha mostrado? Bueno, es que la receta lleva ajo fresco, pero yo me di cuenta muy tarde que no tenía, así que lo sustituiré por ajo en polvo. Del ajo, si lo usas fresco, serían, al igual que el jengibre, 4 gramos.
Le voy a empezar a rascar al fondo de la olla para lo que sea que se haya ido pegando. Pues la verdad es que eso nos sirve bastante también como base de sabor, que se incorpore ese sabor y pues también para que pues se vaya quitando esa costrita y nuevamente eso quede mejor en nuestro plato. Recuerda que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones. Muy bien, ahora sí lo bueno, el aromado. Pues agarras tantita agua, te mojas el dedo, la yemita del dedo, mojas los alrededores, la orillita. No le mojes en exceso para que no batalles en que cierre. Una pizquita de relleno porque no las quieres súper mega rellenadas porque si no luego no cierra o va a ser demasiado. Unimos una puntita y vamos haciendo holancitos o pliegues, es correcto, también le podemos llamar pliegues a esto. Aquí tengo a mi esposo que me ayuda con... Yo a veces batallo con las palabras y eso que estudié una especialidad en literatura, imagínate si no lo hubiera estudiado. No, como que es la dislexia a veces, que me traiciona mi dislexia. Muy bien, ¿cómo ven? ¡Ay, qué preciosura! Híjole. Yo no sé por qué nos tardamos tanto en hacer esto. Esta receta. Está tan fácil de hacer. Facilísimo, de verdad. No le tengan miedo, pierdan el miedo a la cocina, chicas y chicos, quien me esté viendo. Piérdale el miedo a la cocina. Y si te sale mal una vez, de eso se trata, pues te salió mal, ¿qué tienes? Ves que te fijas qué es lo que te salió mal y lo vuelves a intentar. También se vale ser principiante en las cosas. El punto es que le pierdas el miedo y no dejes de intentarlo. Bueno, para la receta de hoy vamos a estar utilizando nada más como unas 5 tiritas para Iván y para mí. Sin embargo, ya corté el resto de pues lo que voy a estar utilizando en futuras ocasiones porque lo voy a congelar. Entonces, así ya cortado en tiritas va a ser más fácil descongelarlo y utilizarlo. Lo voy a guardar en mis bolsitas de plástico reutilizables que me encantan, que ya se las había enseñado en otro video. Los voy a guardar ahí y lo voy a mandar a congelar para la próxima vez que hagamos ramen. ¡Qué rico! No les he platicado, pero la idea es que cuando terminemos de preparar esta deliciosa comida, pasaremos toda la tarde juntos viendo uno de mis animes favoritos.
Recientemente salió la segunda temporada y yo me esperé a que salieran todos los capítulos porque bueno, disfruto más ver de varios capítulos en una sentada que quedarme mega picada y solamente poder ver un capítulo. Estaban en un stair. Yo creo que ya. No está hirviendo. Pues sí, ¿verdad? Nos esperamos. ¿Sí se ve bien? ¿Retoma? Como siempre, muchas gracias por acompañarme una semana más. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.